Que la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo esté sobre cada uno de ustedes en este glorioso día que el Señor nos da, jueves 13 del mes de julio del año 2023. Y como cada jueves, yo soy el pastor Alvin Carrasco. El día de hoy estoy solito porque Epifanio Rodríguez tiene el día libre. Ayer miércoles estuvo de Happy Birthday to You, así que felicidades a Epifanio Rodríguez en su cumpleaños. Yo sé que la pasó muy bien al lado de su familia, al lado de su esposa Gloria y de sus hijos. Nosotros felices y contentos de poder celebrar un año más en el Señor. Así que estamos de happy también porque Epifanio está de happy. Yo el día de hoy, un tema bastante interesante. Usted sabe que este mes de julio estamos hablando acerca del líder siervo. Y entonces todos nuestros programas están enfocados en esa perspectiva, en esa medida. Por lo tanto, el día de hoy yo voy a hablar de un tema muy interesante, muy interesante. Se llama el líder y las emociones. ¿Qué tan importantes son las emociones en el aspecto del liderazgo y cómo se trabaja este tipo de cosas? Antes de empezar con el tema, quiero recordarles que la Iglesia de Dios de la Profecía Central, ubicada en El Espaillat número 86, tiene sus servicios los domingos desde las 9 de la mañana con nuestra escuela dominical y a las 11 tenemos nuestros servicios de acción de gracias al Señor. Este domingo dirige el Ministerio de Comunicación, dirige este domingo, así que tendremos un gran servicio para la gloria y la honra del Señor. Así que los invitamos. También estamos reunidos los martes y los jueves desde las 7 de la noche, martes con verdades bíblicas y estamos viendo algunos aspectos doctrinales en nuestra herencia pentecostal. Y los jueves nuestros servicios de alabanza y adoración a Dios con un toque evangelístico. Y así los sábados los jóvenes se reúnen a las 5:30 de la tarde para sus diversos servicios y diversas actividades. Así que ya lo sabe y está invitado. Estamos en oración, la Iglesia de Dios de la Profecía está en oración, orando al Señor por la cumbre internacional de liderazgo de la Iglesia de Dios la Profecía que será llevado a cabo ahora en el mes de agosto, a la primera semana del mes de agosto, y será en El Salvador. Será en El Salvador. Es la primera semana, creo que comienza el jueves 3, me parece, no recuerdo bien, pero sí será esta semana, ya la primera semana del mes de agosto en El Salvador. De aquí irán más de 100 personas para la cumbre internacional de liderazgo de la Iglesia de Dios de la Profecía, que este año toca en El Salvador. Hace unos años yo pude estar en Guatemala. Este año, por causas ajenas a mi voluntad y por compromisos, no podré estar, pero estamos orando por todos aquellos que van a la cumbre internacional de liderazgo. Bien, vamos a hablar del líder y de las emociones. Antes quiero leer los requisitos que el apóstol Pablo escribe a Tito con relación a los ancianos, a aquellos que anhelaban el ser ancianos o ser obispos. Se usa la misma terminología, tanto de anciano como obispo en la Escritura, para referirse a las personas de buen comportamiento. En primera de Timoteo, Pablo le escribe a Timoteo sobre estos aspectos y también le escribe a Tito, y vamos a leer lo que le escribe a Tito en el capítulo 1, verso 5, sobre estos requisitos para los ancianos o para los obispos. Y le dice lo siguiente, preste atención porque me voy a centrar sobre todo en el verso 8. Estoy en Tito 1, 5, dice: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como te mandé. Y aquí hay un mandato clave: un anciano o un obispo en cada ciudad o en cada región.
el que fuere irreprensible, dice aquí, el que fuere irreprensible, y ahí empezaban las características que tenía que tener estos ancianos, que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Y aquí surge una pregunta, ¿se toma en cuenta estos aspectos para un anciano o para un obispo? El día de hoy muy pocas veces se toma esto en cuenta y entonces desobedecemos ahí la palabra de Dios en estos mandatos que nos dan. Hay que ser cerrados en estos puntos, en estos requisitos que Pablo le está recomendando a Tito. Versículo 7 dice, porque es necesario que el obispo o el anciano sea irreprensible. Y aquí da la señal de que sea no señalado, que no sea apuntalado o acusado. Y especifica cómo, irreprensible como administrador de Dios. Y es decir, aquí el obispo tiene que ser un buen administrador, como dice Pablo en 1 Corintios capítulo 4, versículo 1. Téngannos los hombres como servidores de Cristo y como administradores de los misterios de Dios. Entonces, uno de los requisitos del obispo es que sea buen administrador, un irreprensible administrador de Dios. Y entonces dice, no sea soberbio, que no sea iracundo, que no sea dado al vino, que no sea pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, que no se deje ir por estas cosas, que no se deje manosear por estas cosas, sino que sea un hombre hospedador, que sea un hombre amante de lo bueno, que sea sobrio, que sea justo, que sea santo, y esta parte es la que me voy a centrar mucho cuando dice que sea dueño de sí mismo. Característica principal de un obispo, de un ministro, de un anciano es que sea dueño de sí mismo. Pablo sigue diciéndole a Tito, retenedor de la palabra fiel, es decir, este hombre tiene que ser retenedor, conocer la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, no manipulándola, no manoseándola, no trayendo nuevas interpretaciones y nuevos contextos, sino que enseñándola tal como la recibió, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen como con esa sana enseñanza. Y un aspecto aquí que no se toca, porque aquí sigue hablando de contumaces y de los habladores de vanidades y engañadores, pero aquí un aspecto que no se toca es hacer esto, enseñarlo de manera tal que cuando alguien me escuche pueda ser discipulado y él sea movido a enseñar igual como yo lo estoy haciendo. No es hacerlo difícil. Yo como obispo, como maestro, como enseñador, como anciano, tengo que manejar las cosas de una manera tal que el que venga detrás pueda también hacer lo mismo. Ese es el principio del discipulado. El principio del discipulado es esto mismo, no hacer las cosas difíciles, sino poder llevarla correctamente como la Escritura así lo señala. Hay un libro que quiero tocar y lo quiero recomendar, es un libro de Pete Escarceno que se llama Liderazgo Emocionalmente Sano. Así se llama el libro de Pete Escarceno. Él tiene una serie de libros que habla del liderazgo emocionalmente sano, pero también habla de la iglesia emocionalmente sana y habla del maestro emocionalmente sano, pero él toca la parte de las emociones en el liderazgo y vamos a ver algunas emociones que se suelen dar dentro del liderazgo que es necesario que nosotros estemos apercibidas en ella. Pete Escarceno en este libro habla de los mandamientos enfermizos de los líderes eclesiales, mandamientos enfermizos, y él menciona 4 mandamientos enfermizos de esos líderes eclesiales, que son, él dice, el primer mandamiento, no es éxito si no es mayor y mejor. Es decir, las cosas que yo hago tienen que ser mejor y mayor, porque si no,
no hay éxito. Ejemplo, si yo organizo una actividad, un servicio, un congreso, una campaña, si no va mucha gente y si no es más grande que todo el que la haga, entonces no lo vemos como éxito. Y los líderes eclesiales nos hemos centrado en esto, entendiendo de que el éxito es nuestro. Y no es así, el éxito debe ser de él que murió en la cruz del Calvario. Entonces, cuando nosotros hacemos algo, atención líderes, pastores, cuando nosotros hacemos algo que la palabra no nos manda a hacer, es buscando nuestra propia gloria. Cuando sentimos hacer algo, nosotros debemos estar completamente convencidos de que lo que estamos haciendo está en la Biblia, es apoyado y aprobado por la palabra de Dios. El segundo mandamiento dice, lo que haces es más importante que lo que eres. Me reconocen por lo que yo hago. O hago las cosas y necesito el aplauso para poder sentirme bien, porque si no me aplauden y si no me reconocen y si no dicen que fui yo que lo hice, entonces me derrumbo. Y eso habla de una emoción suelta. Es decir, no me estoy conociendo a mí mismo, no estoy dándome por completo para con Dios, sabiendo, como dijo Juan, que es necesario que yo mengüe y que el Señor crezca. Entonces, a veces hacemos las cosas. El mayor líder, entienda esto, el mayor líder es el que siempre está dirigiendo backstage. Oí a alguien hablar, Carlos y Arturo hablaron el lunes sobre esto, un excelente programa el del lunes, donde ellos decían que el maestro de la orquesta, el que está dirigiendo la orquesta, para poder hacer un buen trabajo tiene que darle la espalda al público. No es importante, escúcheme esto, no es importante a veces lo que el público dice, sino mirar el objetivo, y el objetivo es que Dios sea glorificado en medio de toda esa circunstancia y en medio de toda esa situación. Por lo tanto, tú debes ser más importante que lo que haces. Y lo que haces debe llevarte a una mejoría o una madurez delante de nuestro Dios. Otro mandamiento que menciona Pete Escarceno es que con una espiritualidad superficial ya es bastante. Y he oído a líderes religiosos con este tema. No se necesita ser muy espiritual. Bueno, pues la iglesia del Señor debe ser dirigida desde la perspectiva espiritual, porque la iglesia no es comparable con una empresa normal, y los principios que se aplican a una empresa normal, a una empresa casual, no se pueden aplicar a la iglesia del Señor. Y todos los líderes y pastores saben a lo que me refiero con relación a esto. Son dos cosas bastante diferentes y distintas. Por lo tanto, el líder que quiere que la iglesia crezca, primero debe él crecer para con el Señor en su relación, para que cuando él conecte con Dios y hable al pueblo, no hable desde su visión y desde su emoción, sino que hable desde la mente y el corazón de Dios. Por último, Pete Escarceno, hablando sobre estos 4 mandamientos enfermizos, él dice que no toques nada mientras se siga haciendo el trabajo. Si las cosas han funcionado como las hemos hecho los últimos 10 años, ¿por qué cambiar? Y este es un problema en el que han entrado las congregaciones el día de hoy. No quieren cambiar y no nos estamos dando cuenta que el mundo está pasando, y que las formas son cada vez diferentes. ¿A qué me refiero? Hace 30 años funcionaba mucho el evangelismo de campaña, el que nos parábamos en una esquina y dábamos una campaña y se convertían 60, 70, 80, 100 personas. Hoy es tan difícil poder sacar a la gente de sus casas. Por lo tanto, lo que se debe hacer hoy es cambiar la metodología y poder llevarle la campaña a su casa, la enseñanza a su casa, el evangelio a su casa, para que ellos sean confrontados en aquel lugar. Quise empezar por este punto de los 4 mandamientos enfermizos que dice Pete Escarceno. Una cosa importante, hablando del líder emocionalmente sano, es que Pete Escarceno hace la comparación de un iceberg.
Él dice, en un iceberg lo que se ve es solo el 10% del tamaño real del iceberg. Es decir, la parte de arriba, recuerde que un iceberg es un pedazo de hielo flotando en el mar. Y la parte que se logra ver solamente es la parte que sale de la superficie del agua hacia arriba. Pero es solo el 10% de, así mismo, dice él, así mismo es el líder, así mismo son las personas. Muchas veces no hacen conciencia de su propia naturaleza espiritual, de su propia vida espiritual, y también no hacemos conciencia de que esa vida espiritual está relacionada con aspectos emocionales. Ojo, voy a repetir eso. Nuestra vida espiritual está relacionada con los aspectos emocionales. Cuando yo no tengo dinero, mi vida espiritual gira en base a la emoción que siento por no tener dinero. Y entonces aquí es donde se nos demanda a poner mis emociones bajo el control de Dios para que sea Dios el que dirija nuestras emociones. Entonces, ¿qué pasa? Y aquí tengo algunas preguntas que debemos hacernos en cuanto a la realidad humana. ¿Qué tiene que ver esto, pastor, con la comparación del iceberg? ¿Qué tiene que ver con la realidad humana? La comparación es que la parte de arriba, la que menos se ve, es la que mostramos. La parte que está debajo, la que es bastante grande, lo que tú sientes, lo que tú vives dentro de ti, los pensamientos que tienes dentro de ti, esas son las que no se ve. Y entonces la pregunta es, ¿le pasa esto a los líderes? Cuando un líder está sentado pensando, meditando, ¿en qué estará pensando? Bueno, es como el iceberg, hay un punto que nadie lo ve, nadie lo siente y nadie lo sufre. Por eso es recomendable siempre que un pastor, un obispo, un ministro de la palabra del Señor siempre pueda ser pastoreado y tener a alguien con quien conversar, a alguien con quien desahogarse, porque todos en la iglesia quieren venir a hablar con el pastor, pero la pregunta es, ¿y con quién habla el pastor? ¿Con quién se desahoga el pastor? Esa parte emocional que está debajo del agua, ¿quién la escucha? ¿Quién la escucha? Recordando que el pastor es un servidor. Y el pastor tiene que servirle a la congregación, pero también él tiene que saber que tiene que buscar a alguien que pueda sentarme y escuchar, porque yo también soy un ser humano que puedo en cualquier momento fallar, cometer errores, como ha pasado en innumerables ocasiones. Lo que los demás ven en mí, ¿es lo que realmente soy, pastor? Cuando alguien ve mi comportamiento, ¿es lo que realmente soy o a veces lo actúo? Bueno, la verdad es que a veces lo actuamos, porque a veces no queremos, por dentro estamos llorando, por dentro estamos cansados, pero ante la congregación, como pastores y líderes, tenemos que presentar una sonrisa. Y alguien podría decir, sí, pero eso es incluso hasta mentira. No, es que el líder no puede demostrar debilidad, y eso es lo que se nos ha enseñado. El líder no puede demostrar debilidad, porque si la gente viene buscando refugio y el líder es el primero que empieza a quejarse de su debilidad, pues realmente la gente no se va a acercar a ese líder, porque va a decir, el líder está peor que yo. Entonces, por esa razón es que el líder debe conocer las emociones que lo envuelven, porque hay muchas cosas dentro de sí que todavía no se ha desahogado, que no ha ido incluso, porque a veces no hay tiempo ni siquiera de orar. Y eso la gente a veces no lo sabe. El líder a veces no tiene tiempo ni siquiera de acercarse al altar para orar al Señor. Entonces, ¿por qué es tan difícil dar a conocer lo que realmente somos? Es más fácil hablar de Jesucristo que hablar de mí mismo. Y aquellos que hablan de sí mismos entonces han roto las inhibiciones y ya Jesucristo no habita en ellos, sino que ahora habitan sus propias emociones y su propio orgullo. Entendamos una cosa, hay preguntas que un líder debe hacerse y quiero hacerla esto basándome en un ejemplo. Por ejemplo, y eso lo usa Pete Escarceno, yo quiero ser un líder mejor, estoy dispuesto y deseoso a aprender, pero no sé por dónde empezar. Y muchos líderes tienen eso. Y la pregunta aquí es, ¿puede ayudarme?
Claro que sí. Un líder debe acercarse a otros líderes que puedan recomendarle libros, que puedan recomendarle un material para que el líder pueda caminar hacia adelante, porque el objetivo es que todos crezcamos y que el líder también crezca, porque un líder estancado, eso ayudará a que la iglesia también se estanque. ¿Ok? Otra pregunta que un líder debe hacerse: sé que hay algo que no anda bien. Sé que en mí, en la congregación, en mi familia, hay algo que no anda bien. Me siento como si solo fuera cuestión de tiempo antes de que suceda algo malo, antes de que algo explote. Tengo a alguien, y aquí es donde entra la pregunta, ¿tengo a alguien que me pueda ayudar? Líderes, deténganse un momentito. ¿Tienen ustedes a alguien que puedan confiadamente acercarse y puedan hablar, tomarse un café, tomarse una botella de agua, poder conversar por media hora, por una hora, que ese alguien no lo juzgue, sino que lo entienda como líder, como pastor, como amigo? La mayoría a veces no piensa en esto, pero esto es importante también para el desarrollo emocional de un líder. Las emociones son importantes en el aspecto del liderazgo, porque yo voy a servir a la gente, pero yo tengo que estar por lo menos bien ubicado en cuanto a mis emociones, tener una inteligencia emocional y que lo que los demás digan a veces ni me afecta. Como alguien decía, hay que untarse a veces mantequilla para que les resbale, porque siempre van a hablar. Es como alguien me decía un cuento de que una pareja salió de un lugar e iba con un burrito y entonces ella montó el hombre era delgado y ella era media gordita. Entonces ella fue la primera que se montó en el burrito y él se montó detrás de ella, y al pasar por un grupo de personas, ese grupo de personas empezó a atacar a esas personas. Miran a estos dos, van matando al pobre burrito. Qué falta de decoro tienen esto. Y entonces el hombre entendió, y lo que hizo el hombre fue desmontarse del burrito y dejarla a ella en el burro. Y al pasar por el segundo grupo los criticó porque mira a ella, bien gorda, bien fuerte, montada en ese burrito, y el marido flaco, y mira cómo va a pie. Bueno, lo que hicieron fue entonces cambiaron, el hombre se montó y ella iba caminando a pie, y al pasar por un tercer grupo, mira esto, este hombre sí es un abusador, él va montado en el burrito y la mujer, que es la que debe ir montada, va a pie ella. Al final él se desmontó y entonces iban los dos caminando y el burrito iba solo, y entonces al pasar por el cuarto grupo, adivine qué, el cuarto grupo también los criticó. Mira estos, ellos van a pie, van cansados, y el burrito muy bien. ¿Por qué no se suben en el burro? Entonces, como quiera, las opiniones de las personas van a estar ahí, siempre van a estar. Unos van a decir, tú eres malo, tú eres esto, tú eres lo otro, tú eres aquello. Pero nosotros debemos tener bien claro, como Pablo le escribe a Tito, cuando dice, sé dueño, que sea dueño de sí mismo. Yo tengo que saber, número uno, quién soy, dónde estoy ubicado y hacia dónde voy. Y que las opiniones de los demás pueden servirme en el futuro, pero no determinarán hacia dónde yo voy. Para eso el líder tiene que tener un buen control de sus emociones. Por eso yo quiero recomendarles dos cosas. Primero, esta escritura de Primera de Timoteo, capítulo 1, de Primera de Tito, perdón, de Tito. No, estoy confundiendo con Timoteo. Tito, capítulo 1, versículo 5, hasta el versículo 10, Tito 1, del 5 al 10, y también recomendarle el libro de Pete Escarceno, que se llama El líder emocionalmente sano, para que usted pueda tener una idea. Yo quiero seguir tratando este tema, pero va a ser la semana próxima, porque tengo mucho componente para tratar de esto. Si queremos ser buenos líderes, entonces es necesario que conozcamos nuestras emociones y que seamos buenos siervos emocionales. Que la gracia del Señor sea con ustedes. Dios le bendiga.